Muy bien, queridos hermanos, una vez más en esta mañana vamos a avanzar un poco más con respecto a lo que estamos estudiando, la ley ceremonial, que es una ley provisional y temporaria. En esta mañana, una vez más, vamos a arrancar con Génesis capítulo 1, verso número 26 y 27. Cuando Dios lo creó al hombre Adán, lo creó a su imagen. Dios es santo y Dios creó a un ser santo. Dios es bueno y Dios creó a un ser bueno. Cuando nosotros leemos el Salmo 100 en el verso 5, ¿qué dice? El Salmo 100, vamos a dar lectura al Salmo 100, verso número 5. Porque Jehová es bueno. ¿Cómo es Jehová? Es bueno. Y si Dios es bueno, ¿qué clase de ser creó? Un ser bueno. Pero también es importante entender que el Dios, el creador de los cielos y la tierra, Él tiene ¿qué cosa? Un vestido. Vamos a leer. Daniel capítulo 7, vamos a dar lectura al libro de Daniel. Dice en Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Qué tiene el Creador? Un vestido blanco como la nieve. Entonces, cuando Dios le creó al hombre Adán, también Dios le vistió. ¿Qué tenía? Un vestido blanco, así como su creador, vestido blanco. Solo que este vestido, como dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 252, párrafo 3, dice así: la ropa blanca de inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el santo Edén. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus afectos era dada a su Padre Celestial. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. ¿Qué era el vestido blanco que llevaba Adán? Un símbolo de algo interno que él tenía, una vestidura interna. ¿Y qué era esa vestidura interna? Este hombre Adán tenía un vestido, 1, externo, y 2, un vestido interno. Y el interno era Gálatas capítulo 5, 22 al 23. Y cuando el hombre Adán, a este hombre Adán, ya hemos dicho en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 35, el párrafo 1, se le advirtió al hombre Adán que si él desobedecía a Dios, se le privaría de todos sus dones, es decir, de este vestido interno. Y que si él cedía a la tentación, su naturaleza se iba a depravar. Patriarcas y Profetas, página 35, párrafos 1 y 2. Ahora, para que Adán se conserve en este estado, ya hemos dicho y volveremos a decir que él tenía que cumplir una condición. Génesis capítulo 2, 16 y 17. Él tenía que cumplir esa condición. Hemos dicho también que por un tiempo él estaba cumpliendo con esa condición, por un tiempo.
estaba cumpliendo con la condición de obediencia perfecta y perpetua. No, obediencia, Patriarcas y Profetas, página 26, párrafo 0. Él estaba obedeciendo perfectamente, pero tenía que alcanzar a ser perpetuo. Pero fue interrumpido. Y tenemos Génesis capítulo 3, de los versos 1 al 6. Y hemos dicho que esta ha de ser la causa para que se ponga para que entre en funcionamiento ese plan que Dios tenía trazado desde tiempos eternos, ¿no? Que Dios no esperó ¿qué cosa? Que el hombre Adán caiga en el pecado para recién planificar qué haré para salvarle a este hombre, ¿no? Voy a anotar aquí las referencias. Hemos leído, ahora no vamos a leer, pero ya hemos leído el libro Profetas y Reyes en la página 394, el párrafo 0. Dice que desde las edades eternas hasta las edades futuras, la eternidad pasada, la eternidad futura, que había como plan algo que estaba preparado en caso de que el hombre caiga en el pecado. Cuando Adán pecó, ahora ya hay la causa ¿para qué? Para que ese plan se empiece a funcionar. Pero hay algo que es importante que debamos considerar antes. Cuando nosotros leemos Génesis, después de que el hombre Adán cae en el pecado, Génesis capítulo 3, los versos 7 y 8, vamos a dar lectura a esos versos bíblicos. Génesis capítulo número 3. Versos 7 y 8. Una vez que el pecado fue consumado, Génesis capítulo 3, versos 7 y 8 dice así: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando Adán cayó en el pecado, ¿qué pasó? Perdió ¿qué cosa? Perdió su vestidura interna y su vestidura externa. ¿Y qué hizo él? Delantales de hojas de higuera. Hojas de higuera. Para cubrir su desnudez. Adán, ahora Dios le va a preguntar a Adán. Verso número 9 y verso 10. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Verso 11. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Qué le dijo el hombre a Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Ya. Adán, ¿qué está confesando? Está confesando que está desnudo. Ya. Pero Adán estaba mirando su desnudez externa. ¿Qué está confesando Adán? Que ha perdido su vestimenta externa.
Pero Adán no entendía que no solamente había perdido este vestido externo, sino también había perdido su vestido interno, que él había perdido la capacidad para amar, que había perdido la capacidad, había perdido Gálatas 5, 22 y 23, y en lugar de Gálatas 5, 22 y 23, ahora tenía Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Él no entendía eso. No entendía que al perder su vestimenta interna, él había quedado incapacitado para obedecer la ley de Dios. Quedó incapacitado para obedecer la ley de Dios. Y no solamente eso, vamos a dar lectura. Hemos dicho que Dios le creó, ¿qué cosa? Bueno. Vamos a dar lectura al libro Conflicto de los Siglos, en la página 559. Conflicto de los Siglos, página 559, párrafo 2. Dios declara: enemistad pondré, esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. Ambos se volvieron malos. Adán, ¿qué dejó de ser? Bueno, y pasó a ser, ¿qué cosa? Malo. Y vamos a leer en el libro Deseado de todas las gentes, la página 89, el párrafo número 3. Grandes eran para el mundo los resultados que estaban en juego en el conflicto entre el príncipe de la luz y el caudillo del reino de las tinieblas. Después de inducir al hombre a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya y se llamó príncipe de este mundo. Habiendo hecho conformar a su propia naturaleza al padre y a la madre de nuestra especie, pensó establecer aquí su imperio. Para poder entender un poco esto, voy a leer la página 26, párrafo 0 del libro Patriarcas y Profetas. Dice así, hablando del hombre Adán antes de caer en el pecado: era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios. Pero ahora, cuando Adán cae en el pecado, dice aquí: después de inducir al hombre a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya y se llamó príncipe de este mundo. Habiendo hecho conformar a su propia naturaleza al Padre y a la madre de nuestra especie, pensó establecer aquí su imperio. Ahora Adán está llevando la imagen ya no de Dios, sino de Satanás. Pero él no entendía. No entendía que había perdido la capacidad para amar y que ahora ya no llevaba más la imagen de Dios, sino la imagen de Satanás. Porque aquí dice, habiendo hecho conformar a su propia naturaleza al padre y a la madre de nuestra especie, pensó establecer aquí su imperio. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque nosotros no llevamos la imagen de Dios, sino la imagen de, llevamos la imagen de Satanás. Muy bien.
Y hemos dicho en la lectura de Génesis 3:7 que Adán se vio que estaba desnudo, pero él está viendo solo la desnudez externa. Está viendo solo la desnudez externa. ¿Y qué hizo? Confeccionó delantales de hojas de higuera. Delantal de hojas de higuera. En el comentario bíblico 7a, en la página 16, columna número 1, comentario bíblico 7a, página 16, columna 1, párrafos 5 y 6. Tanto Adán como Eva comieron del fruto y obtuvieron un conocimiento que si hubiesen obedecido a Dios, nunca habrían tenido una experiencia en la desobediencia y deslealtad. El conocer que estaban desnudos, desapareció el ropaje de inocencia, una cobertura proveniente de Dios que los rodeaba. Ellos sustituyeron esa vestimenta celestial cosiendo delantales de hojas de higuera. Esta es la cobertura que han usado los transgresores de la ley de Dios desde los días de la desobediencia de Adán y Eva. Han cosido hojas de higuera para cubrir su desnudez causada por la transgresión. Las hojas de higuera representan los argumentos usados para cubrir la desobediencia. Cuando el Señor llama la atención de hombres y mujeres a la verdad, comienza la confección de delantales de hojas de higuera para ocultar la desnudez del alma. Entonces, ¿qué hizo Adán? Cosió hojas de higuera. ¿Para qué cosa? Para cubrir su desnudez. Esas hojas de higuera representan la justicia propia. ¿Qué pasó con estas hojas de higuera? Luego enseguida se secó. Enseguida quedó seco. Y ahora, ¿Dios qué va a hacer? Una vez más, vamos a poner aquí Génesis capítulo 3, el verso número 15. Génesis 3, 15. Dios le va a decir: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En Génesis 3:15, Dios le está evangelizando al hombre, Adán. Le está evangelizando. Le está diciendo que ahora, ¿qué va a hacer? En un futuro, vamos a leer en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 50, el párrafo número 1, dice así: los ángeles se postraron de hinojos ante su soberano y se ofrecieron ellos mismos como sacrificio por el hombre. Pero la vida de un ángel no podía satisfacer la deuda. Solamente aquel que había creado al hombre tenía poder para redimirlo. Los ángeles, ¿qué dijeron? Nosotros queremos presentarnos en sacrificio, pero Dios no aceptó. ¿Qué dijo el Señor? Pero la vida de un ángel no podía satisfacer la deuda, porque el ángel es un ser creado, al igual que el hombre Adán. Solamente aquel que había creado al hombre tenía poder para redimirlo. No obstante, los ángeles iban a tener una parte que desempeñar en el plan de redención. Cristo iba a ser hecho un poco inferior a los ángeles para que gustase la muerte. Cuando adoptara la naturaleza humana, cuando leemos Génesis 3:15, ¿qué está diciendo Dios, el Creador? Yo, cuando llegue el cumplimiento del tiempo, voy a revestir mi divinidad con humanidad.
y voy a morir tu muerte. Voy a vivir una vida de obediencia perfecta y voy a morir tu muerte. Y eso que yo voy a hacer va a estar simbolizado en el Cordero. Eso va a estar simbolizado en el Cordero. Cuando adoptara la naturaleza humana, su poder no sería semejante al de los ángeles. Ellos habrían de servirle, fortalecerle y mitigar su profundo sufrimiento. Asimismo, los ángeles habían de ser espíritus auxiliadores enviados para ayudar a los que fuesen herederos de la salvación. Muy bien. Entonces, en Génesis 3:15, el Señor, ¿qué le está diciendo? Yo, en el tiempo, cuando sea necesario, cuando llegue el tiempo, ¿qué va a hacer? Voy a revestir mi divinidad con humanidad y voy a vivir una vida de obediencia perfecta, voy a morir tu muerte. Y esto en una primera fase va a estar simbolizado en el Cordero, porque se va a poner en funcionamiento la ley ceremonial. Dice en Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer. Vamos a dar lectura al libro Conflicto de los Siglos, la página 559, que hace rato hemos leído, pero esta vez vamos a leer el siguiente párrafo. 559, párrafo 3. En el párrafo 2 hemos visto de que Adán se volvió malo como Satanás. 559, párrafo número 3 del Conflicto de los Siglos. Satanás tentó al hombre a que pecase, como había inducido a los ángeles a rebelarse, a fin de asegurarse su cooperación en su lucha contra el cielo. No había disensión alguna entre él y los ángeles caídos en cuanto al odio que sentían contra Cristo, mientras que estaban en desacuerdo tocante a todos los demás puntos. Era unánime su oposición a la autoridad del legislador del universo. Ahora nos interesa entender la siguiente parte. Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Cuando Dios está pronunciando esta sentencia, estaba ahí Satanás. Pero al oír Satanás que habría enemistad entre él y la mujer, y entre sus linajes, comprendió que serían contrarrestados sus esfuerzos por corromper la naturaleza humana y que se capacitaría el hombre para resistirlo. Cuando nosotros leemos enemistad pondré entre ti, en Génesis 3:15, esta palabra ti es Satanás. Dios le dice, enemistad pondré entre ti, entre Satanás y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Cuando Satanás escuchó eso, ¿qué dice? Pero al oír Satanás que habría enemistad entre él y la mujer, entre sus linajes, comprendió que serían contrarrestados sus esfuerzos por corromper la naturaleza humana y que se capacitaría el hombre para resistirle. ¿Cómo es que va a ser contrarrestado el esfuerzo por corromper la naturaleza humana? Vamos a dar lectura al libro Deseado de todas las gentes, la página 89, el párrafo número 4. Dice, deseado de todas las gentes, página 89, párrafo 4. Desde el anuncio hecho a la serpiente en el Edén, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya.
Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo. Veía en los hombres la obra de un poder que resistía su autoridad. Con intenso interés consideró los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos. En esta ceremonia discernía el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Se dedicó a interceptar esta comunión. Representó falsamente a Dios, así como los ritos que señalaban al Salvador. Dice en el conflicto de los siglos que Satanás, cuando escuchó enemistad pondré entre ti y la mujer, él entendió que él no iba a poder ejercer autoridad absoluta sobre la raza humana, que el hombre sería capacitado ¿para qué? Para resistir la tentación, el poder de Satanás para corromperle completamente. Pero vamos a decir, y voy a agregar algo aquí en la pizarra, hablando del primer Adán, aquí Adán, vamos a agregar, él era templo del Espíritu Santo, antes de caer en el pecado. Él era templo del Espíritu Santo. Satanás mismo, en su condición de Lucifer, en el libro La verdad acerca de los ángeles, en la página 30, el párrafo 6, dice que Satanás por siglos, como Lucifer, había amado a Dios supremamente y se amaban unos a los otros. ¿Por qué Lucifer por siglos fue obediente a Dios? Porque él mismo era templo del Espíritu Santo. ¿Qué tenía? Tenía Gálatas 5, 22 y 23. Tenía Lucifer. Y él sabe perfectamente que si el hombre llega a ser templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a capacitar al hombre para poder resistir su pecado, para poder resistir su influencia. Pero esto está sujeto a una condición. Está sujeto a una condición. ¿Cómo sabía Satanás que su poder iba a ser contrarrestado? Voy a releer este libro deseado de todas las gentes. Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo. Veía en los hombres la obra de un poder que resistía a su autoridad. Vamos a decir así. Yo les pido que tengan un poco de paciencia, pero esto es de vital importancia para poder entender cómo es que nosotros vamos a ser capacitados para resistir al mal. Si ponemos aquí una vez más el libro Patriarcas y Profetas, la página 46, el párrafo 1, cuando Dios quiere expulsarle a Adán del Edén, ¿qué le dice Adán a Dios? ¿Qué le dice Adán a Dios? Vamos a dar lectura a este párrafo que es muy importante para que nosotros salgamos de las trampas de Satanás. La página 46, el párrafo 1, dice: después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Suplicaron fervientemente a Dios que les permitiese permanecer en el lugar de su inocencia y regocijo. Confesaron que habían perdido todo derecho a aquella feliz morada y prometieron prestar estricta obediencia a Dios en lo futuro. Pero se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado,
que había disminuido su poder para resistir al mal. Dios, ¿qué le está diciendo a Adán a Dios? Te prometo que si tú nos dejas quedar en el Edén, te prometemos obedecerte estrictamente en el futuro. ¿Qué le está ofreciendo Adán a Dios? Le está ofreciendo, es importante que entendamos esto, aquí Adán le está ofreciendo a Dios, Adán, ya caído, no entendiendo, aunque él le ha dicho qué cosa, está desnudo, ¿no? Y le dice a Dios, oí tu voz en el huerto porque tuve miedo y me escondí, porque estoy desnudo. Le está confesando que está desnudo. Pero la desnudez que él veía era lo externo, pero no entendía su verdadera desnudez. Este es el problema que tenemos nosotros, al igual que el hombre Adán. De repente tratamos de cubrirnos más, ¿no? Pero estas ropas no cubren nuestra desnudez interna. Solamente cubren nuestra desnudez externa, pero no la interna. Y esto es lo que necesitamos entender. Entonces, ahora el hombre Adán le está diciendo a Dios, te prometo obedecer estrictamente en el futuro. ¿Y Dios acepta? No acepta. Dios, aquí, Dios que le dice, no, tu naturaleza se ha depravado y no hay en ti poder ni disposición para resistir al mal. Si siendo inocente no pudiste, menos en tu condición de caído, menos. Entonces ahora vamos a avanzar un poquito más. Ahora Adán es expulsado del Edén, Génesis capítulo 3, 22 al 24. Y cuando es expulsado del Edén, ya fuera del Edén, ¿qué hace el hombre Adán? Patriarcas y Profetas, la página 54, el párrafo 2. ¿Qué va a hacer fuera del Edén? Va a construir un altar. Y sobre ese altar va a sacrificar al que va a simbolizar ¿a quién? A Cristo como hombre, al Cordero. Va a sacrificar al que va a simbolizar a Cristo. Y cuando el hombre Adán va a sacrificar a ese Cordero, él va a entender que su pecado era lo que iba a determinar la muerte del Hijo de Dios en el futuro. Y va a entender también que ese Dios que va a revestir su divinidad con humanidad es el que va a vivir ¿qué cosa? ¿Qué va a hacer? Va a vivir una vida de obediencia perfecta y perpetua y ha de morir su muerte. Y al entender esto el hombre Adán, a Adán se le dio nuevamente ¿qué cosa? ¿Qué se le dio? Poder para resistir el mal como resultado. Aquí era templo del Espíritu Santo, aquí se volvió malo. Y aquí se volvió ¿qué cosa? Algo que no queremos aceptar. Sinagoga de Satanás.
sinagoga de Satanás. Y Satanás pensaba poder ejercer su poder absoluto. Pero ¿qué hemos leído en el deseado, en el conflicto? Que Satanás comprendió que se iba a contrarrestar su esfuerzo por corromper la naturaleza humana. Se lo iba a capacitar al hombre para resistir esa influencia. Pero está sujeto a una condición. ¿Qué tuvo que entender el hombre Adán? No solamente que había perdido su vestido externo, sino también su interno. Cuando Dios le dice, cuando Él le ofrece, te prometo que de aquí en adelante te obedeceré perfectamente, Dios le dice, no, tu naturaleza se has depravado, no hay poder en ti. Tú has perdido tu capacidad para amar, tú ya no me amas, tú me odias. Por eso yo he preparado para ti un plan. Y en este plan es que en una primera instancia es el altar y el cordero. ¿Qué está haciendo Dios? Le está diciendo, yo en el futuro voy a revestir mi divinidad con humanidad. Y como hombre, ¿qué voy a hacer? Primero voy a vivir una vida de obediencia perfecta. Después voy a morir tu muerte. Porque ¿qué necesitas para volver a estar aceptado? Necesitas obediencia perfecta y perpetua. Y tú no puedes cumplir con esa condición. Esto es lo que nosotros no queremos entender. Nuestra total incapacidad de obedecer la ley de Dios. Y nuestras orejas se paran cuando nos dicen, sí, tú puedes. ¿Ya? Entonces es importante entender que Dios le está diciendo eso a Adán. Entonces cuando el hombre Adán entendió por lo menos alguna cosa, Adán volvió a ser ¿qué cosa? Templo del Espíritu Santo. Aquí era templo del Espíritu Santo, pasó a ser sinagoga de Satanás, ahora Dios lo evangeliza. Dios lo evangeliza, le dice que en el futuro va a ser así. Pero a pesar de eso, él, ¿qué le dice? Señor, te prometo que de aquí en adelante te voy a obedecer. Pero Dios le dice no. Y ahora lo expulsa del Edén y fuera del Edén él levanta el altar y al hacer el primer sacrificio, él va a entender. ¿Cómo debía de ser el cordero? Ya hemos dicho que el cordero debía de ser Éxodo 12, 5, perfecto, debía ser sin defecto. Ya, debía de ser perfecto, sin defecto, sin mancha de pecado. Debía de ser. Entonces ahora el hombre Adán nuevamente fue capacitado ¿para qué? Para que él vuelva a ser ¿qué cosa? De nuevo, ¿qué cosa? Templo del Espíritu Santo. Siendo templo del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a ser capacitado para poder resistir a Satanás. Por eso aquí en el deseado de todas las gentes dice, voy a releer la página 89, párrafo 4 y la 90, párrafo 0. Desde el anuncio hecho a la serpiente en el Edén, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo. Veía en los hombres la obra de un poder que resistía a su autoridad. Por siglos, ¿qué fue Satanás en el cielo? No como Satanás, sino como Lucifer, templo del Espíritu Santo. Siendo el templo del Espíritu Santo, voy a repetir el libro La verdad acerca de los ángeles, página 30, párrafo 6, dice que durante siglos, Satanás había amado, como Lucifer había amado supremamente a Dios y se habían amado los unos a los otros. Cuando dice
había amado supremamente a Dios, está hablando de los 4 primeros mandamientos, que es el deber del ser creado para con Dios. Y cuando dice, se habían amado los unos a los otros, se está hablando de los 6 siguientes mandamientos, que es el deber del hombre para con el hombre, del ser creado para con el ser creado, durante siglos. ¿Por qué fue él así obediente? Porque él era templo del Espíritu Santo. Él sabe que si nosotros llegamos a ser templo del Espíritu Santo, su poder se va a frenar. Se va a romper su poder hipnótico. Y por eso es que él no quiere que nosotros entendamos. Por eso es que aquí dice así: con intenso interés consideró los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos. ¿Cómo él va a saber que va a ser interrumpido ese su poder? Cuando Satanás vio que Adán, fuera del Edén, levantó su altar y sobre su altar sacrificó al cordero, ahora Adán está aceptando ¿qué cosa? Su condición, y está viendo la necesidad de un salvador personal que estaba simbolizado en el cordero. Y al entender esto, Adán va a ser capacitado, va a volver a ser templo del Espíritu Santo, y siendo templo del Espíritu Santo va a poder ser capacitado para resistir a Satanás. Pero primero, ¿qué tuvo que aceptar Adán? Tuvo que aceptar que no solamente había perdido su vestido externo, sino también el interno. Que ahora en lugar de Gálatas 5, 22 y 23, tenía Gálatas 5, 19 al 21. Tenía los atributos de Satanás. Es difícil para nosotros, que tenemos un concepto demasiado elevado acerca de nuestro yo, aceptar que tenemos los atributos de Satanás. Es difícil, pero debemos orar para que Dios nos capacite, para que entendamos que tenemos los atributos de Satanás. De otra manera no vamos a hacer. ¿Qué hizo Satanás? Empezó a estudiar. Él escuchó lo que Dios le dijo, Cristo como Dios le dijo al hombre Adán, que va a poner enemistad entre él. Y él entendió que el hombre va a ser capacitado para resistirle a Satanás. ¿Y qué va a empezar a hacer? Le va a ver a Adán sacrificar ese cordero, símbolo del cordero que va a venir más adelante. Ya. Y dice aquí, en este libro, Historia, Desea a todas las gentes, consideró con intenso interés, consideró los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos. En esta ceremonia discernía el símbolo de la comunión de la tierra con el cielo y el cielo. Porque si entiendes tu condición y vas a hacer lo que Dios ordena estrictamente, Dios te va a aceptar. ¿Te va a aceptar en quién? En otro. Te va a perdonar en otro. Y te va a dar el Espíritu Santo como agente regenerador. Y tenemos aquí a quién. Después tenemos a quién. Dice el deseado de todas las gentes, consideró lo que Adán hizo, pero también quién. Vamos a poner aquí vamos a poner Abel y Caín. Abel, ¿qué hizo? Levantó también su altar. ¿Y qué hizo? Leemos Génesis capítulo 4, el verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué hizo Abel? Abel entendió
Adán le explicó a él y Abel entendió qué cosa. Entendió que cuando su papá cayó en el pecado, había perdido Gálatas 5:22 al 23 y ahora era puro Gálatas 5:19 al 21. Entendió, Abel, ¿qué entendió? Abel entendió, ¿qué cosa? Su total incapacidad de obedecer la ley de Dios, va a aceptar. Él va a aceptar, ¿qué cosa? Su total incapacidad de obedecer la ley de Dios y porque va a aceptar su total incapacidad de obedecer la ley de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Abel? Va a levantar un altar. Sobre ese altar, ¿qué va a ofrecer? Un cordero. ¿Símbolo de quién? Símbolo del que ha de venir. Una vez más voy a leer lo de Abel en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 59, porque esto es importante. Patriarcas y Profetas, la página 59, el párrafo número 3. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que habían sido quebrantadas. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y que su ofrenda había sido aceptada. ¿Qué entendió el hombre Abel? Entendió que no tenía capacidad para amar, que él en lugar de amarle a Dios le odiaba, pero aceptó el plan de la redención. Aceptó el plan de la redención y por eso, ¿qué va a hacer él? Va a levantar el altar y va a presentar su sacrificio. ¿Y Dios qué hizo? Aceptó el sacrificio. Pero Caín, ¿qué hizo? Caín, ¿qué hizo? Levantó su altar. Pero sobre este altar, ¿qué puso? Vamos a decir que puso es por decir nomás, ¿no? Voy a decir que puso una zanahoria. Ya, puso una zanahoria. ¿Qué no está entendiendo Abel? Diré Caín. No aceptó que cuando su padre cayó en el pecado había perdido la capacidad para amar, que ahora él odiaba. Él no entendía eso. Y al no entender eso, no llevó ¿qué cosa? Al sustituto. No veía necesidad de un salvador personal. Este libro, Historia de la Redención, en la página 55, el párrafo número 4, Historia de la Redención, página 55, párrafo número 4, dice: pero aún después de haber sido fielmente instruido, Caín no se arrepintió. En lugar de censurarse y aborrecerse por su incredulidad, siguió quejándose de la injusticia y la parcialidad de Dios. E impulsado por sus celos y su odio, contendió con Abel y lo cubrió de reproches. Mansamente señaló el error de su hermano y le demostró que el mal estaba en sí mismo. ¿Qué le dijo Abel? El mal está en ti mismo. No quieres aceptar que no tienes capacidad para amar. Pero aquí dice de Caín, impulsado por sus celos y su odio, contendió con Abel y le cubrió de reproches.
La página 56.0 dice: pero Caín odió a su hermano desde el momento cuando Dios le manifestó las pruebas de su aceptación. Porque Dios no aceptó la zanahoria que presentó. No llevó el sustituto. ¿Por qué no llevó el sustituto? Porque no entendía su condición. Y él se estaba presentando ante Dios como Adán. ¿Qué representa estas hojas de higuera? La justicia propia. Una obediencia que ni siquiera es obediencia. Una obediencia que ni siquiera es obediencia. Dice, pero Caín odió a su hermano desde el momento cuando Dios le manifestó las pruebas de su aceptación. Abel trató de apaciguar su ira al recordarle la compasión que Dios había tenido al conservar con vida a sus padres, cuando podría habérselas quitado inmediatamente. ¿Qué entendió Abel? Que cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, Dios tendría que haberlos hecho desaparecer de la faz de la tierra. Que eso era lo que merecía Adán y Eva. Y que Dios era demasiadamente misericordioso al permitirles seguir viviendo, cuando lo que merecían era desaparecer. Dice, le dijo que Dios los amaba, pues si así no hubiera sido, no habría dado a su Hijo inocente y santo para que soportara la ira que el hombre merecía sufrir por su desobediencia. ¿Qué le está diciendo Abel? Dios es bueno, Dios nos ama. Pues si Dios no nos amaría, no habría puesto ¿qué cosa? A su Hijo, para que muera en lugar de nosotros, para que viva una vida de obediencia para nosotros. Dios nos ama. Caín, Dios nos ama, pero él no quiso. En el párrafo número 1 de la página 56 de Historia de la Redención, dice, mientras Abel justificaba el plan de Dios, Caín se enojó y su odio creció y ardió contra Abel hasta que en un arrebato de ira le dio muerte. Cuando Abel le está evangelizando más, le está hablando acerca del plan de Dios para salvar a la raza humana, para salvarle a él, ¿qué dice la Escritura? Caín se enojó. Ya tenía odio contra Abel, pero ahora ese odio va a aumentar. Se enojó y su odio creció y ardió contra Abel hasta que en un arrebato de ira le dio muerte. Le quitó la vida a Abel. ¿Por qué le quitó la vida a Abel? Porque Abel entendió que Dios era demasiadamente bueno al seguir permitiéndole vivir y que lo único que merecía Abel, Adán y Eva, era la muerte segunda, pero que Dios era misericordioso con él. Entonces esto es importante poder entender. Hemos dicho en el estudio de ayer, y voy a recalcar nuevamente lo que dice la página 56 de Historia de la Redención, párrafo número 2. Caín y Abel representan dos clases de personas, los justos y los impíos, los creyentes y los incrédulos, que debían de existir desde la caída del hombre hasta la segunda venida de Cristo. ¿Qué representan Caín y Abel? Dos clases de personas. Unas que van a aceptar su condición, van a seguir estrictamente el plan que Dios ha trazado para que el hombre se salve, van a seguir al pie de la letra el plan que Dios ha trazado para que el hombre se salve. Y cuando el hombre siga estrictamente el plan que Dios ha trazado para que se salve, el hombre va a dejar de ser sinagoga de Satanás como resultado. Y va a pasar a ser, ¿qué cosa? Templo del Espíritu Santo, y así va a ser capacitado para aprender a obedecer a Dios, no como Adán.
Porque Adán, ¿qué le estaba diciendo? Te prometo que de aquí en adelante te obedeceré estrictamente en el futuro, a cambio de que me dejes permanecer en el hogar de mi inocencia. Adán, la obediencia que le estaba ofreciendo a Dios era la obediencia del asalariado. Cuando nosotros queremos obedecer a Dios para que Dios nos acepte, ¿qué obediencia es? Es la obediencia del asalariado. Le estamos diciendo, Señor, te prometo que de aquí en adelante te voy a obedecer, pero te voy a obedecer a cambio de que me aceptes. Ya. Esta es una obediencia del asalariado y vamos a decir es una obediencia falsa, porque no hay los principios de Gálatas 5, 22 al 23, ya no hay más. Hebreos capítulo 8, el verso número 10. Caín no entendió, pero Abel sí. ¿Qué dice aquí? Caín y Abel representan dos clases de personas, los justos y los impíos, los creyentes y los incrédulos, que debían existir desde la caída del hombre hasta la segunda venida de Cristo. Caín, que mató a su hermano Abel, representa a los impíos que tendrían envidia de los justos. ¿Qué representa Caín? A los impíos que tendrían envidia de los justos y los odiarían porque serían mejores que ellos. Sentirían celos de los justos y los perseguirían y matarían porque sus buenas obras condenarían su conducta pecaminosa. O sea, Dios quiere que nosotros aprendamos a practicar el bien, pero no a cambio de, sino porque eso le agrada a nuestro Padre Celestial. Y es lo que nosotros no queremos entender. No queremos entender. Entonces, Caín y Abel, ¿qué representan? A dos clases de seres humanos que van a existir ¿hasta dónde? Hasta el fin del tiempo. Unos que van a entender el plan de la salvación y otros que no. Otros que van a querer seguir la conducta de Caín. Entonces, esto es importante entender. Y vamos a recalcar algo más que es importante. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 51, libro Patriarcas y Profetas, en la página 51, el párrafo número 3 y la 52, párrafo 0, dice: cuando Satanás supo que existiría enemistad entre él y la mujer, entre su simiente y la simiente de ella, se dio cuenta de que su obra de depravación de la naturaleza humana sería interrumpida. ¿Qué entendió Satanás cuando escuchó: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya? Dice aquí, se dio cuenta de que su obra de depravación de la naturaleza humana sería interrumpida, que de alguna manera el hombre sería capacitado para resistir su poder. ¿Cuál es ese poder que ha de capacitar al ser humano para que resista el poder de Satanás? Es que si el hombre entiende esto, que necesita de un salvador personal, entiende su total incapacidad de obedecer la ley de Dios. Si entiende su total incapacidad de obedecer la ley de Dios, va a necesitar de este cordero. Que este cordero sea su sustituto en la vida y garante y sustituto en la muerte. Y que resucite para tener un tal sumo sacerdote. Y como resultado de eso le va a ser dado ¿qué cosa? El Espíritu Santo como agente regenerador para resistir el poder de Satanás. Sin embargo, cuando el plan de la redención se dio a conocer,
Satanás se regocijó con sus ángeles al pensar que por haber causado la caída del hombre, ahora haría descender al Hijo de Dios de su elevada posición. Satanás dice, ¿no? Se alegró cuando él escuchó Génesis 3:15. Él dice, hasta aquí se ha cumplido mi plan, pero no es verdad, porque el plan de Satanás no se cumplió. Porque cuando Satanás planificó la caída del hombre Adán, ¿qué pensaba él? Pensaba que este era el pensamiento de Satanás, ¿no? Que Dios, como Satanás sabe que Dios es justo y misericordioso, él sabe. Pero él quiere hacernos mirar a Dios o como misericordioso o como justo, pero no como las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, Satanás, ¿qué dice? Dios es amor, es misericordioso. ¿Y Dios qué va a hacer? Le va a perdonar al hombre Adán. O sea, ¿cuál era el plan de Satanás? El plan de Satanás es así. Dice Satanás, dice, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Y como Dios es misericordioso, ¿Dios qué va a hacer? Le va a perdonar al hombre Adán. Entonces, él piensa que Adán es la causa por la que Dios lo va a perdonar. En el plan de él está así, ¿no? Ya, Dios le va a perdonar al hombre Adán, porque él es misericordioso. Y si Dios le perdona a este hombre Adán, yo voy a reclamar el derecho de ser perdonado y que me restituya a mi puesto. Ese era un plan. Y el otro plan de Satanás era que si Dios no le perdona al hombre Adán, Dios va a hacer que el hombre Adán alargue su mano al fruto del árbol de la vida y coma de ese fruto y se convierta en un ser indestructible. Pero su plan fracasó. Porque en cuanto el hombre cayó en el pecado, ¿qué puso Dios? Génesis capítulo 3, 22 al 24. Puso una espada flamígera alrededor del árbol de la vida, de manera que Adán ya no pudo coger más fruto del árbol de la vida y fue expulsado del Edén. En este plan estaba de que Satanás tomaría posesión del Edén y haría del Edén su capital desde donde él reinaría y gobernaría este mundo. Pero no funcionó esto. Dios efectivamente le va a perdonar ¿a quién? Al hombre Adán. Le va a perdonar. Pero le va a perdonar al hombre Adán. ¿Por qué? Porque entre Adán y Dios se va a poner Cristo. Y Dios lo va a perdonar a Adán ¿en quién? Esto no estaba en el plan de Satanás. Fracasó su plan A y su plan B. Pero él que dice, he ganado. Dice, Satanás se regocijó con sus ángeles al pensar que por haber causado la caída del hombre ahora podía hacer descender al Hijo de Dios de su elevada posición. Satanás declaró que hasta la fecha sus planes habían tenido éxito. No tuvo éxito. Porque en su plan no había esto. En el plan está que Adán va a ser perdonado porque él es la causa. Tenemos que entender esto, hermanos. ¿Por qué Dios le perdonó a Adán? No porque Adán merecía ser perdonado.
sino porque él aceptó el plan que Dios ha trazado, fue expulsado del Edén, levantó el altar y sacrificó al cordero. Está siguiendo el plan que Dios ha trazado. Abel también está siguiendo el plan que Dios ha trazado, pero Caín ya no. Entonces hay dos clases de seres humanos. Dice, Satanás declaró que hasta la fecha sus planes habían tenido éxito en la tierra y que cuando Cristo tomase la naturaleza humana, él también podría ser vencido, así evitaría la redención de la raza caída. Que dice, ya sé, cuando Cristo venga, para ser humano, yo lo voy a hacer caer. Y así esta raza humana me va a pertenecer para siempre. Y esta tierra también va a ser para mí. Pero en el estudio vamos a ver que Satanás todos sus planes fracasaron. Pero vamos a volver a la lectura del libro Deseado de todas las gentes, la página 90, el párrafo 0. Dice, en esta ceremonia discerní el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Se dedicó a interceptar esta comunión. Representó falsamente a Dios, así como los ritos que señalaban al Salvador. ¿Qué va a hacer? Satanás va a estudiar esto. ¿Para qué? Para pervertirlo. De manera que los hombres van a llegar a confiar en este sacrificio mismo. Y esto no es que el cordero animal tenía poder para perdonar el pecado. Tenemos que entender que este animal era solo un símbolo del que había de venir. Cuando Adán hizo el sacrificio, ¿qué vio mirando por la fe hacia el futuro? Le vio a Cristo muriendo. Y él entendió que si él no hubiera pecado, ese sacrificio no hubiera tenido que ser hecho. Abel también entendió. ¿Entendió qué cosa? Que Cristo iba a morir por su pecado. Que él iba a morir en lugar de morir. Que Cristo iba a morir en lugar de morir Abel. Pero Caín no quiso entender. Entonces, por eso es importante entender. Representó falsamente a Dios, así como los ritos que señalaban al Salvador. Él va a trabajar para pervertir. Los hombres fueron inducidos a temer a Dios como un ser que se deleitaba en la destrucción. Los sacrificios que debían de revelar su amor eran ofrecidos únicamente para apaciguar su ira. Satanás excitaba sus malas pasiones de los hombres a fin de asegurar su dominio sobre ellos. Cuando fue dada la palabra escrita de Dios, Satanás estudió las profecías del advenimiento del Salvador. De generación en generación, trabajó para cegar a la gente acerca de esas profecías a fin de que rechazase a Cristo en ocasión de su venida. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Va a empezar a estudiar el sacrificio que van a hacer y va a ver cómo va a trabajar para pervertir esos sacrificios. ¿Tienen alguna pregunta que hacer sobre el tema? O sea, Caín no aceptó el hecho de que Dios haya expulsado al hombre Adán del Edén. No aceptó. No aceptó ¿qué cosa? Que su papá ya no tenía más Gálatas 5, 22 y 23 y que ahora era puro Gálatas 5, 19 al 21. Sí, voy a leer. No, sí le han instruido. Voy a leer Patriarcas y Profetas, la página 59, el párrafo número
2. Dice, en lo que se refiere al nacimiento y la educación religiosa de estos hermanos, eran iguales. O sea, Adán no es que se esforzó por evangelizar mejor a Abel y menos a Caín. Aquí dice, en cuanto se refiere al nacimiento y a la educación religiosa, estos hermanos eran iguales. Ambos eran pecadores, ambos reconocían que Dios demandaba reverencia y adoración. En su apariencia exterior, su religión era la misma, hasta cierto punto. Pero más allá de esto, la diferencia entre los dos era grande. ¿Por qué la diferencia era grande? Porque Abel entendió, voy a leer un párrafo que está en la página 388 del libro Patriarcas y Profetas. El párrafo número 2 va a hablar de los israelitas que salieron de Egipto. Pero si nosotros estudiamos bien, esto que está escrito aquí, dice así. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad de obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía de enseñar. Está hablando de los israelitas que salieron de Egipto. 4 cosas. No entendían la santidad de Dios. 2. No entendían su extrema pecaminosidad. 3. No entendían su total incapacidad de obedecer la ley de Dios y la necesidad de un Salvador. Al no entender su total incapacidad, su extrema pecaminosidad, no veían la necesidad de un Salvador personal. Vamos a decir, y les pregunto, Adán, en el momento en que él cayó en el pecado, ¿él entendía la santidad de Dios? ¿Entendía su extrema pecaminosidad? Ya. ¿Entendía su total incapacidad de obedecer la ley de Dios? ¿Veía la necesidad de un Salvador personal? No. Esto que nosotros leemos del libro Patriarcas y Profetas es la condición de Adán en cuanto cae en el pecado. Es lo mismo. ¿Qué no entendemos? ¿Entiendes que eres totalmente incapaz de amarle a Dios? ¿Entiendes que en lugar de amarle a tu mamá le odias? De boca para afuera, ¿qué dices? Sí, mamita, no, mamita, sí, mamita. Pero en el fondo, ¿quieres hacer algo de lo que tu mamá te dice que debes hacer? No quieres, porque no tienes capacidad para amarle, le odias. No queremos obedecer lo que Dios nos dice. No entendemos nuestra pecaminosidad. No entendemos. Y queremos, como el hombre Adán, decirle a Dios, te prometo que de aquí en adelante te obedeceré estrictamente. Pero queremos obedecer a cambio de. ¿Qué no entendía Adán cuando le está diciendo, te prometo obedecer estrictamente? No entendía que ya no le amaba más a Dios. No entendía que ya no tenía más misericordia. No entendía que enseguida él empezó a odiar, empezó a tener celos, ira, contienda, pleitos. Porque si Adán hubiera seguido amando a su esposa, en la página 40, el párrafo 3 del libro Patriarcas y Profetas, dice, página 40, párrafo 3, ahora comenzaron a ver el verdadero carácter de su pecado.
Adán increpó a su compañera por su locura de apartarse de su lado y dejarse engañar por la serpiente. ¿Qué está haciendo el hombre Adán? Peleándose. Tú eres culpable. ¿Por qué? No así. En un hogar, el esposo, ¿qué hace? Tú eres culpable. Tú. Y la esposa que le dice, no yo, sino tú. En un abrir y cerrar de ojos, Adán ya estaba con pleitos, queriendo ahorcarle a Eva. En un abrir y cerrar de ojos. Pero él no lo veía malo eso. No entendía. En la página 66, párrafo 2, del libro Patriarcas y Profetas, dice así, hablando de Set. Set aventajaba en estatura a Caín y Abel. Se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. Cuando Adán le engendró a Caín, ¿con cuánta bondad le transmitió? 0. Set. 0. Pero Caín entendía que no tenía bondad. Si Caín hubiera entendido que no tenía bondad, ¿le hubiera matado a su hermano Abel? Él pensaba que le amaba a Dios. Caín, ¿cómo se presentó? Así exactamente como Adán. Se presentó, esto representa la justicia propia. ¿Qué representa? Justicia propia. Representa justicia propia. Exactamente igual que ¿quién? Que Adán. Y Caín está haciendo lo mismo. ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos, vamos a decir, dejamos de comer carne, ¿no? Dejamos de tomar leche, queso, mantequilla, todo. ¿Y a eso qué le ponemos? Mérito. Y queremos presentarnos ante Dios mejor que este otro. Señor, yo, gracias a Dios, no soy como estos carnívoros. Lo mismo que Caín. Exactamente lo mismo que Caín. Y por eso dice que estos dos hermanos representan a dos clases de seres humanos que van a existir hasta la segunda venida de Cristo. Uno que va a entender y el otro que no va a entender. Y Satanás está ahí para que nosotros no entendamos. Y Satanás nos ha de hablar por medio de ¿quién? De agentes humanos que tienen en su plan, que no entienden su condición y creen que por su obediencia pueden ser aceptados. Voy a decir algo más, aprovechar la oportunidad. ¿Qué utilizó Satanás para hacerle caer a Adán? Voy a leer el comentario bíblico en la página 201. 201, columna 1, párrafo número 3. Satanás tentó al primer Adán en el Edén y Adán argumentó con el enemigo, dándole así una ventaja. Satanás ejerció su poder hipnótico sobre Adán y Eva. ¿Qué poder utilizó Satanás? El hechizo. O sea, Eva fue hipnotizada cuando ella le escuchó a Satanás, porque en realidad quien estaba hablando no era la serpiente animal, sino era Satanás. Le escuchó a Satanás. Ahora ella fue hipnotizada y desobedeció. Y cogió los frutos y fue
con su mano llena de los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal, fue. Y ahora Satanás ya no necesitaba la serpiente animal, porque el medium pasó a ser Eva. Y cuando Eva le está diciendo a Adán, ¿sabes qué, Adán? ¿Qué le dijo Satanás a Eva? ¿No has comido del árbol de la vida? Y Eva, ¿qué dijo? Sí. ¿Tú cómo crees que vas a morir si tú has comido del árbol de la vida? Dios te ha dicho que vas a morir solo para meterte miedo. Ya eres inmortal. ¿Y qué hizo Eva? Creyó la mentira de Satanás y comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora ella va delante de Adán con su mano llena del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y se presenta ante Adán. Y ahora nosotros pensamos, ¿no?, que es Eva la que está hablando, pero no es Eva, es Satanás. Sí, quien estaba hablando mediante Eva no era Eva misma, sino Satanás. Ya estaba pues poseída. Ya había perdido la capacidad para amar. Ya era sensual, seductora. Estaba coqueta delante de Adán, coqueteándole. Y se presenta delante de, aquí dice, argumentó con Satanás. ¿Cómo es que Adán argumentó con Satanás? Dice, en la página 39, párrafo 3 del libro Patriarcas y Profetas, dice, una expresión de tristeza cubrió el rostro de Adán. Quedó atónito y alarmado. A las palabras de Eva contestó que ese debía ser el enemigo contra quien se los había prevenido, que conforme a la sentencia divina ella debía de morir. Hasta ahí Adán está bien, ¿no? Está ejercitando, aunque sea un poquito, el don de la fe. Si él hubiera permanecido firme y le hubiera dicho a Eva, vas a morir, vas a morir, vas a morir, vas a morir, se hubiera quebrantado el poder hipnótico. Pero él le dio oído a Eva. En contestación, Eva le instó a comer repitiendo el aserto de la serpiente de que no morirían. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? ¿No has comido del fruto del árbol de la vida? ¿Cómo crees que vas a morir? Dios solamente te ha dicho para meterte miedo. Ahora, Eva le está repitiendo exactamente lo mismo. Al principio, Adán que dice, este es el enemigo contra quien se nos ha advertido. Pero después, ¿qué dice? Dice, ¿no podrían ser verídicas las palabras de la sabia serpiente? Ya no dice enemigo, sino ya le dice sabia serpiente. Entonces, ya quedó bajo el poder hipnótico de Satanás. Cuando nosotros no queremos someternos a un así dice Jehová, ¿a qué poder estamos expuestos? Al poder hipnótico de Satanás, y de ahí ya pues ¿qué esperanza tenemos de salvarnos? No hay ninguna esperanza. Se acabó nuestra esperanza. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, hermana. Era un árbol literal, es un árbol literal, que tenía su fruto. O sea, Dios puso en el Edén toda clase de árboles frutales. Pero en el centro del huerto puso un árbol que tenía su fruto, al que Dios le llama árbol de la ciencia del bien y del mal. Y otro árbol que es el árbol de la vida. Ahora,
la condición era que Dios dice, no vas a comer del árbol, de todos los árboles puedes comer, menos de este árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, el problema ¿en qué está? En que él desobedeció la orden de Dios. Y en el momento en que él desobedeció la orden de Dios, perdió los atributos de Dios y pasó a tener los atributos de Satanás. Ayer hemos dado lectura al libro Primeros Escritos. Voy a volver a leer Primeros Escritos, la página 39 y 40. Principalmente voy a dar lectura a la página 40. Dice, el Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba era un verde vivo y las aves gorgojeaban en un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, eran nobles, majestuosos y hermosos. Llevaban la manifiesta imagen de Jesús y su semblante refulgía de santo júbilo como expresión de libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaban. Pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra y me respondió, hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios. No incurrimos en la desobediencia como los habitantes de la tierra. Después vi dos árboles, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de la vida de la ciudad. El fruto de ambos era hermoso, es un árbol literal. Pero no debían comer de uno de ellos. Si hubieran podido comer de los dos, pero les estaba vedado comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo, nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido. Si de ella comieran, caerían. En los 99 mundos que Dios ha creado, ¿hay o no hay los dos árboles? Árbol de la vida y árbol de la ciencia del bien y del mal. Para esos 99 mundos, ¿rige Génesis 2, 16 y 17? ¿Qué han hecho ellos? Han obedecido, escogieron obedecer. ¿Escogieron qué cosa? Hacer ejercicio de la fe. ¿Qué les dijo Dios a esos 99 mundos? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué hicieron ellos? Ejercitaron fe en la palabra de Dios y no comieron. Si Adán hubiera perseverado en decirle a Eva, no, Dios ha dicho que vas a morir y vas a morir, ¿qué hubiera hecho Adán? Seguir ejercitando fe en la palabra de Dios y se hubiera roto el poder hipnótico. Y Dios pudo haberle dado a Adán otra Eva. Y ahí nomás se hubiera acabado la historia del pecado. Probablemente nosotros no hubiéramos existido. Ya. Pero ahora tenemos la dicha de existir, aunque tengamos que pelear contra nosotros mismos, ¿no? Y seguir estrictamente el plan que Dios ha trazado. Y seguir estrictamente el plan que Dios ha trazado. Y, como dice, hay dos clases de seres humanos, Caín y Abel. Nosotros tenemos que elegir cuál queremos ser. Aunque naturalmente somos Caín, pero podemos dejar de serlo y pasar a ser Abel.